una devolución de los trabajos, voy a grabar. ¿Qué es lo que me interesa, vale? Que podamos, y que quede como una cuestión relevante. Bueno, les cuento un poco la metodología, cómo va a ser para que yo les voy a hacer ahora la devolución, los comentarios, que muchas veces el año pasado iban fundamentalmente por escrito, entonces no estaba esta posibilidad de ir como retroalimentando. Lo que me interesa es que este sea un espacio fundamentalmente de retroalimentación, ¿ya? Es clave poder ir, eh, que muchos comentarios ustedes van a ver que van a estar súper repetidos, y es más, hay varias cosas que todavía vienen del año pasado, ¿no? De los textos que encontramos el año pasado, entonces vamos, como fue una primera entrega, la vamos a seguir enfatizando. Terminada la clase, ya para que vaya quedando registro y para que esto sirva como un material de aprendizaje, como sería un comentario de pauta, em, todos los trabajos entonces que vamos a ir entregando ahora van a ser enviados a em, la ayudante del curso. Lo que hacemos ahí siempre es como una segunda etapa donde como que se corrobora de repente si es que hay algún problema con alguna calificación, que a veces me pasa que la matemática no funciona, ¿ya? Y entonces hacemos esa corroboración y les enviamos sus textos al correo electrónico, ¿ya? Esa va a ser un poco la metodología para que ustedes sepan, y obviamente la posibilidad de poder conversarlo acá es que es que este sea un espacio formativo, ¿no? Que es distinto. Obviamente ustedes tienen que entender que la naturaleza de este tipo de trabajo tiene un componente práctico, entonces el poder hacer esta devolución es tremendamente valioso porque es en el fondo cerrar el paso que es el primero, que fuera reunión de pauta. Ahora, lo interesante, sobre todo para aquellos que a lo mejor no les fue muy bien en esta primera entrega, eh, es justamente eso, que tengan la posibilidad de remediar, ¿cierto?, los problemas que fuimos detectando, y que evidentemente se vayan levantando con miras a la segunda entrega. Como hay una segunda entrega programada para junio, que está en el programa, pero que evidentemente va a sufrir modificaciones producto de digamos, las clases que no tuvimos, vamos a hacer primero esta devolución, y terminando las devoluciones, ya, yo espero el día miércoles entregarles la información que ustedes ya la tienen en el programa respecto de los contenidos de la segunda entrega de reportaje. Básicamente ahí lo novedoso va a ser la fecha. Vamos a dar obviamente un par de semanas más, ¿ya? Pero los contenidos están en el programa y que constituyen básicamente el tratamiento informativo, de lo que ya comenzamos a hablar la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, y que se constituye por las correcciones de lo que vayamos a ver hoy día, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos a ir con los primeros 10 trabajos seleccionados para esta primera parte. Bien, cuéntenme si pueden ver correctamente el archivo. ¿Aló? Sí, profe, se puede ver. ¿Puede ver? Ya, vale, sube. Entonces vamos a ir haciendo los comentarios, y cualquier duda, por favor, la idea es que la conversemos. La idea es que este sea un espacio como una reunión de pauta, ¿no? O en este caso ya no sería reunión de pauta porque es devolución, pero que serían los comentarios editoriales, ¿ya? Yo voy a jugar un poco el rol de hacer el trabajo editorial, y eso es muy relevante, sobre todo porque, como les decíamos desde el principio, la idea es que este espacio es de formación, y los trabajos que ustedes están haciendo son ya pensados para ser publicados, o sea, para que se lean públicamente, ¿no? Por lo tanto, es importante también ahora hacer esta evaluación, digamos, que sea un espacio colectivo, y hacerlo con todos los trabajos para que veamos que hay de repente cosas que se repiten, y cosas que vayan quedando como aprendizaje. Bien, vamos entonces con la primera devolución. El oficio de las parteras en el archipiélago, una decisión ancestral y una elección contra la violencia. Bien, primer punto es que me parece que el título sí da cuenta de una promesa editorial, pero como que hay todavía dos ideas, ¿no? Y la idea siempre, como sugerencia, ha sido intentar de que en el título haya como una idea fuerza. ¿Ya? Una idea fuerza. Por ahí se pueden utilizar de repente los dos puntos. Va a depender. A nosotros no siempre, por una cuestión como de estilo, no lo planteamos a veces tan así, ¿no? Si ustedes volvemos a los comentarios del año pasado. A veces puede utilizar también, se utiliza un epígrafe, y ese epígrafe contextualiza, ¿cierto?
y después y da tiempo para que el título, la idea central, quede como sola, ¿ya? La idea fundamental. Otro punto que hemos tratado de señalar, va a aparecer varias veces, apareció en algunos textos y lo venimos señalando desde el año pasado, ya en las correcciones, por eso digo, hay cosas que ustedes van a decir se repiten, pero es que son, me interesa mucho que vayan quedando resueltas, es el uso del punto en los títulos y subtítulos, ya no se utilizan puntos, ya no utilicemos puntos em, dentro de un título o dentro de un subtítulo, ¿ya? Entonces, más o menos se entiende cuál sería como la tesis, hay como una promesa editorial, sí, porque hay una decisión ancestral y una elección. Me parece que eh, ahí se puede trabajar un poco más en términos de ritmo, ¿ya? Porque la idea es que el título tenga un ritmo periodístico, haya movimiento, ¿m? Pero la idea, además de presentarnos el tema, no se olviden que la idea es que justamente lo central de la selección y planteamiento, que era la tesis, ¿cierto?, se refleje en el título. Entonces, ahí habría que trabajarlo en base a esa dimensión todavía. Luego, el trabajo lo que nos propone es un subtítulo, ¿ya? Y tal vez el subtítulo aparece demasiado pronto, porque tienes un título, ¿ya? E inmediatamente em, el subtítulo. Entonces, eh, lo que uno podría sugerir es más bien iniciar con mecanismos de presentación, eso es, una bajada o un párrafo lead, ¿ya? Y si es que se va a colocar rápidamente un subtítulo, tal vez después colocarlo, ¿no? Pero primero presentar, hay mecanismos de presentación. Entonces, título, bajada, párrafo lead, o título, párrafo lead, ¿ya? Y después podría venir un subtítulo si es que se va a colocar rápido. Pero a partir de inmediato, con título, ¿ya? Y subtítulo, es mucho, ¿ya? Entonces, ahí un primer punto. Segundo, interesante la referencia que se hace a una canción, porque además es interesante que ustedes, ya lo vimos con las apelaciones al nuevo periodismo, ¿cierto? Que los mecanismos de presentación sean creativos, sean interesantes, pero em, resolver todo un párrafo, ¿cierto? Con un fragmento de una canción, nos quita de lo que uno busca con esto, que es presentar. Entonces uno podría tomar tal vez un fragmento y ese fragmento utilizarlo hasta por acá, ¿ya? Obviamente se puede decidir otro fragmento, ¿cierto? Otra letra, ¿no? Según el criterio en este momento, en este caso del lado del periodista, colocar luego un punto seguido y luego la voz de quien escribe, ¿cierto? Contextualizando, presentando. ¿Ya? Porque no hay que olvidarse que la bajada es una presentación todavía. ¿Ya? Bien, otro punto importante. El párrafo lead, ¿ya? Tiene más parecido con un párrafo lead que acá quiere decir ¿qué quería decir esto acá? Que el párrafo lead ya está cumpliendo un poco más este primer elemento que es en el primer párrafo presentar el reportaje, dar cuenta de cuál sería la tesis editorial y dar cuenta al mismo tiempo de un gancho periodístico. Es decir, buscar una manera creativa de hacernos ingresar a la historia. Por eso es que la entrada, acuérdense que puede tener distintos mecanismos, puede ser un diálogo, puede ser una escena, puede ser, ¿ya? Y otro punto que es más bien una recomendación interna, pero que la venimos haciendo desde el año pasado porque estos textos todavía son breves, ¿cierto? Es que trabajemos con párrafos de entre 5 y 8 renglones, ¿ya? Otro punto que es importante, y ya aquí voy a ir más rápido porque el centro de la primera entrega estaba en la selección y planteamiento, recuerden el primer texto que entregamos en el curso y que espero yo que ustedes tengan y revisen, hablamos de un texto siempre de consulta, ya que es Hernán Rodríguez Castelo, Manual de Redacción Periodística. Váyanse a los primeros capítulos de la elaboración de párrafos y es súper importante o súper recomendable trabajar con frases breves, ya bien constituidas en términos sintácticos, pero que sean frases en sentido directo, breves, y que ojalá dentro de un párrafo haya un punto seguido siempre, ¿ya? Que sea una lectura rápida,
pero al mismo tiempo que vaya generando ciertas pausas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En ocasiones se pierde un poco. La pregunta es si es que hay un párrafo, cada párrafo es una idea, entonces la cuestión es básicamente, ¿es necesario o se justifica un párrafo con solo 2 renglones? Entonces la cuestión es pensar que cada párrafo desarrolla la idea del subtítulo, ¿ya? Y otra cosa que los textos clásicos de escritura periodística, porque la idea es más allá de que podamos obviamente incorporar distintas modalidades creativas de escritura, pero que nuestros textos finalmente se reconozcan como parte de un texto periodístico, ¿cierto? Es ojalá regularidad en eh, los párrafos, es decir, que si tengo un párrafo con 2 renglones y tengo otro de 10, se pierde un poco esa regularidad. Por eso la recomendación, ya que viene desde el año pasado, recuerden, de hacer entre 5 y 8, es básicamente para jugar un poco con esa regularidad. ¿Mm? Y por último, la cita cuando se presenta a la fuente es muy importante que haya un contexto previo si es que hay párrafos que no necesariamente están especificando la voz que habla, ¿ya? Entonces, primero, tener súper clarito la presentación, saber quién está hablando, y si es que ya ha sido presentado previamente, se puede comenzar, que es una cuestión de estilo, ¿cierto? Ya se ha presentado previamente, pero no es que solo se presenta en el párrafo anterior, sino que ya se ha utilizado o citado paráfrasis, se puede comenzar y la atribución se deja después, ¿ya? Pero cuidar con, o sea, siempre que la cita no sea tan extensa, salvo si es muy relevante de lo que se está diciendo, ¿ya? Yo, como les digo, hice el análisis y después apliqué la pauta. Como les digo, respecto de la pauta, posteriormente yo voy a una segunda revisión, pero ya hoy día, los textos que aquí vayamos presentando, les vamos a ir enviando a su correo electrónico, porque siempre, como les digo, hacemos después de la clase, una pequeña revisión por si se nos pasa alguno. ¿Ya? Respecto de lo que hemos visto, que es lo fundamental de esta primera entrega, ¿alguna consulta que tenga que ver con elementos de aprendizaje que sean transversales para seguir, si no? Yo, profe, ¿Ya? aprovechando que es mi trabajo, en la parte a la parte final, donde coloco la cita, Ya, vamos acá. claro, en los párrafos que usted dice que deberían estar, o sea, que no deberían existir párrafos de 2 líneas, eh, ahí se me tornó la confusión de continuar después del punto seguido con Mar, chilota de toda la vida, pero se me hacía a mí al menos difícil al momento de releerlo que se entendiera en el párrafo que Mar era una mujer, po, que Mar era una chica que había dado a luz en su casa. Mm. Entonces por eso lo hice así de separado. Y no, eso, era más que Mira, nada esa duda. Carlos, mira, lo que pasa es que, súper bien la pregunta, porque me da la oportunidad de plantear dos cosas. La primera es que esta estructura, esta forma de presentar, que está acá, ¿ya? Esta forma es como más propia de, eh, por ejemplo, cuando uno presenta en un formato más audiovisual o de radio, ¿cierto? Uno dice, oye, conversamos con, no sé, pues, para el programa de hoy tenemos 2 personas entrevistadas y vamos a conversar sobre esto, ¿cierto? Como que uno hace esa introducción. Como este es un texto escrito, ya no sé si es una fórmula tan propia del texto escrito. Si tú revisas, por ejemplo, otros reportajes, puede que en algunos se utilicen, obviamente, estos no son absolutos, pero más bien esto ya se podría reemplazar bajo un subtítulo por aquello que vas a abordar en ese subtítulo. Y ese primer párrafo es un párrafo, también se podría llamar casi un párrafo lead, pero del subtítulo, y a partir de ahí comienzan los testimonios.
Entonces uno no dice conversamos con tal persona, no, uno presenta el aspecto, por ejemplo, son muchas las personas que han decidido tanto, tanto, ya que de alguna manera lo haces antes, ¿no? Pero yo esperaría que en el texto ya final esté más resuelto por subtítulos, tal. Ahora, Ok. cuando presentas, eso es lo primero que me da la opción de decir, ¿ya? Entonces, de ahí un poco, que no sé si se justifica, sigamos un texto con dos renglones, lo puedes evitar si es que, insisto, no es sustancialmente relevante, porque hay textos que a veces son como más cronísticos y podrían acá checar así un dato relevante en tanto estás construyendo como una ambientación, etcétera, ¿cierto? Ya, pero que no es el caso. Lo segundo, evitemos, y eso como antecedente para todas y todos, que haya un párrafo donde solo presentas y después viene solo la cita. O sea, habitualmente uno presenta, ¿ya? Y incorporas después del punto seguido una parte de la cita, y si la información que está acá tú consideras que es relevante y quieres continuar después puedes entrar de nuevo al párrafo siguiente con paráfrasis e ir intercalando paráfrasis, cita, ¿ya? Vale, O al vale. revés, podrías, aquí la presentas, hasta aquí, este es un párrafo acá, no estás presentando la fuente. Después de este punto también podrías haber puesto una paráfrasis, ¿cierto? Es decir, paráfrasis, referir en tercera persona, lo que te señaló, ¿cierto? Y Sí, sí. después acá haber empezado la cita, pero ya sabemos, o sea, lo que quiero decir es evitemos solamente un parrafito muy breve, que sea una pequeña presentación y después la cita. Cuando eso pase, uno podría hacer, pensar, insisto, más allá de la cuestión, esto. Ok, y obviamente Pues vas reducir la cita. ahí, claro. Y acá puedes seguir con paráfrasis o, para que no se exponga extenso, vamos después al párrafo siguiente. ¿Vale? Vale, vale, profe. No, por favor, muchas gracias. Digo que la idea es que este sea como el espacio para que conversemos todas las dudas que queden. ¿Ya? No sé si hay... Y otro, Sí, aprovechando sí, el sí. tema de la foto, si la foto está bien aplicada o tiene que estar contextualizada en el párrafo siguiente o en el párrafo anterior. No, respecto de las fotos, todavía no hemos hablado de la foto, ¿ya? Porque lo de las fotos yo los tengo guardados básicamente para la tercera entrega, que es cuando vamos a hablar de redacción y estilo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que la imagen, pero no importa, dado que está la pregunta, dos cositas. Uno, es importante que la imagen la trabajemos como dando cuenta de algunos de los aspectos que están en el texto, es decir, y aquí, no es, perdonen, no, a lo mejor algunos de ustedes van a decir, pero eso es como obvio, pero es importante porque a veces se confunde. Si ustedes entrevistan a 3 personas dentro, o 6 personas dentro de su reportaje, no quiere decir que van a salir las fotos de esas 6 personas, ¿ya? Sino que va a ser importante que aparezcan fotos que den cuenta aquellos aspectos que ustedes están haciendo. ¿Ya? En este caso, si es una imagen que contextualiza, ¿cierto? Un poco la temática de fondo, me parece que está bien utilizada. Pero a eso hay que sumarle siempre, y a lo mejor, y insisto, ahora aquí no está en la evaluación porque no se evalúa ahora, pero hay que sumarle, si se va a evaluar en la última entrega, es recomendable, y si lo pueden ir incorporando ya sería súper, un pie de foto. Ahora, ese pie de foto tampoco es la descripción de la foto. En la foto podemos ver tal cosa, sino una descripción, una referencia que dé cuenta de aquello sobre lo cual la foto nos comunica y que viene a contextualizar, digamos, a que viene a constituir parte del texto junto con la escritura. ¿Vale? Ok. En ese sentido tampoco es como tan necesario. ¿Por qué? Por una razón súper técnica, porque los textos, por ejemplo, ¿qué pasa? Si nosotros decimos, Carlos, mira, prepárate este texto, lo vamos a publicar en Fuera de Foco, que es como la revista que nace de esta asignatura, después viene un trabajo de diseño y diagramación, pues entonces ahí también se toman decisiones, vendría en la práctica, va a venir una persona que va a ser diseñadora o diseñador, y va a tener, bueno, obviamente va a tener la línea editorial de la revista, va a tener los criterios editoriales, criterios periodísticos, etcétera, y entonces a lo mejor, claro, tú la dejaste en el segunda página, después del subtítulo tanto, pero a lo mejor por cuestiones de estilo de la revista o incluso de espacio, de repente son cuestiones de ese tipo, la diagramadora nos dice, bueno, que sabes que se sugiere que en realidad vaya acá, ¿te fijas?
Entonces, por eso es que yo no pongo tanto énfasis en que coloquenlo acá o que vaya, ¿vale? Porque básicamente me interesa la estructuración del texto, digamos. Y eso sí, lo vamos a hablar en la última parte, que la imagen forma parte del texto, forma parte, todo constituye el texto, finalmente. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Vale, no, por nada, por favor. No sé, ¿alguna duda o continuamos? Ya, voy a, denme un segundo que, como tengo muchos archivos abiertos, yo me voy un poquito, me complico de repente con, sí, bien, vamos con otro texto. Acá. Bien, vamos entonces a ver si puedo compartir este trabajo. Bien, vamos a ir entonces con segunda entrega. Bien, un punto importante que tratamos de colocar en todos los textos es que tratemos de ser cuidadosos con lo siguiente. Yo sé que ustedes lo colocan como una manera de contextualizar, ¿cierto? De decir, bueno, esto es de tal sección, de tal frente, etcétera. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que al quedar, a ver si puedo, voy a sacar esto que es como el comentario, ahí. Al colocar esto allí y colocar los dos puntos, quiere decir que funciona como epígrafo, ¿ya? Y la idea es evitar ello. ¿Por qué? Porque si usted tiene en la revista, ¿cuántos compañeros o compañeras son dentro de la sección? Son cinco por lo bajo, ¿cierto? Cinco, seis. Imagínense que cada una de las personas que escribe en ese frente coloque el mismo epígrafe, se está repitiendo el epígrafe. Todos tendrían que poner social, 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 o salud, 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 salud. O incluso si no fuera el frente, es muy general todavía. Entonces, se sugiere dejar aparte la identificación de la temática y si lo usa sirve para contextualizar. Entonces, queda como mucha contextualización, porque social, dos puntos, solventarse en pandemia, dos puntos, el desafío laboral en los ríos, dos puntos. Entonces, eh, cuidado allí. Lo otro, importante, y eso para todo el curso, que revisen cuáles son las reglas de mayúsculas y minúsculas después del uso de dos puntos. Hay ocasiones en que va con mayúsculas y ocasiones en que va en minúsculas. Es bueno que eso lo vayan revisando, ya, porque me encontré que hay mucha diferencia de criterio, ¿no? En algunos casos colocan ya dos puntos minúsculas y corresponde, pero en otros casos mayúscula y no corresponde, en fin, ¿no? Y lo usan mucho. Curiosamente me di cuenta que ocupan mucho los dos puntos en el título. ¿Ya? En ocasiones funciona, pero yo sigo sugiriendo que para ir aprendiendo es bueno que piensen en una idea a fuerza, ¿ya? Pero en este caso es mucho, porque es como un tema, dos puntos, otro tema, dos puntos, ¿cierto? Entonces, a lo mejor incluso esto podría funcionar como epígrafe, entonces podría que... Esto es solo un ejemplo, ¿ah? No, 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 por favor, no piensen que estoy diciendo que así debió haber sido, ¿no? Pero cuando me refiero yo, por ejemplo, ahí, ¿no? Y esto se puede dejar, lo volvemos a dejar en 12, ya, ya, por ejemplo, ya, pero ese podría ser un ejemplo de cómo se deja una idea fuerza en el título. Bien, bien se puede buscar tener una sola idea fuerza incorporando el uso de epígrafe, por ejemplo, ¿ya? Demasiado extenso, perdón, demasiado escueto si es una bajada para periodismo interpretativo. ¿Por qué? Porque lo que hay acá es una tesis editorial. Tiene que haber una tesis editorial. ¿Qué pasa? Solventarse en pandemia, el desafío en los ríos. Esto, esto, si bien es interesante y se entiende, es todavía muy general, ¿cierto? Porque
si yo leo solo el título, debiese tener claro todo el panorama, ¿ya? Y desafío laboral, si yo veo solamente esto y saco todo lo demás, ¿cierto? Eh, debiese pensar, debiese saber sobre qué agentes sociales se va a hablar en el texto, ¿ya? Como eso no está claro, entonces yo digo, ah, ya, voy a ver la bajada. Y la bajada me dice, de nuevo, el contexto es favorable económicamente para subsistir. Es decir, la bajada me está diciendo más o menos lo mismo que está acá. No está aportando una presentación del tema que me permita situarme. Ya entonces ustedes piensen que la bajada, ya sería bueno incorporar información que dé cuenta con más énfasis de la promesa editorial. Llega acá, me da todavía algo medio amplio que es los ríos, y acá me dice el contexto desfavorable que, para subsistir económicamente. ¿Ya? Pero de nuevo, yo no sé si vamos a hablar de trabajadoras y trabajadores, no sé, po, del área de las artes, municipal, público, o las personas que no cuentan con inicio de actividades, o el mundo del comercio. Hasta acá no sabemos. Entonces todavía muy general, ¿vale? Entonces la bajada, si bien yo sé que seguramente en algunos textos, sobre todo más de carácter informativo, ustedes han visto estas bajadas como cortas probablemente, o tipos de texto cuando uno aprende como en la estructura, pero piensen que acá ustedes están reforzando y presentando un trabajo que tiene una tesis editorial. Entonces, si va a haber una bajada, además que uno no entiende, sinceramente, si sería esta una bajada o un párrafo lead. Dado que después viene la presentación, uno entiende que es una bajada, ¿ya? Luego, aquí es importante, bueno, siempre hay algún detallito de escritura, ya la catástrofe, los temas, el producto de relaciones, las personas han tenido que adaptarse, ya. Se entiende el tema del reportaje, pero nos aportan datos que ayuden a presentarlo. Es decir, está el dato, ¿cierto?, del 18, está el dato del COVID, ¿no es cierto? Viene en la escritura, pero todavía se puede mejorar el párrafo lead. Piensen que el párrafo lead, el ejercicio es el siguiente. El ejercicio es, piensen que ustedes le cuentan a... Porque ustedes, cuando uno escribe, uno también se figura a la audiencia. ¿Qué podría leer esto? ¿Cierto? Porque estos son textos que son... Ustedes ya están escribiendo y eso es súper interesante. Ustedes están escribiendo para que los lea mucha gente. ¿Cierto? Esa es la gracia. Po. O sea, estos son textos, no para que se queden, digamos, ni siquiera en los archivos de la corrección, no. La idea es que ojalá esto pase a una revista y que ustedes trabajen para que estos temas son relevantes, además son temas importantes, todos los temas que ustedes están tratando, eso sí, les quiero felicitar, son temas súper interesantes, lo hablamos cuando hicimos las pautas. Pero, por ejemplo, en un contexto donde ya venimos hablando todo el tiempo de el COVID, entonces, ¿qué dato, qué información yo le puedo aportar? Pensemos, claro, uno siempre una situación como ideal, pero uno se figura a la audiencia y uno se imagina, bueno, ¿cómo le cuento yo, cómo le presento? Mira, esta es la tesis que yo tengo y cómo despierto el interés por seguir leyendo este. Y ahí uno puede aportar informaciones y puede aportar una estrategia de cómo presentar esas informaciones, ¿vale? Entonces, el lead, piénsenlo en esos términos. Presentan su tema, presentan su tesis, pero también la forma, cómo la forma en que lo presentan ayuda o invita a que uno diga, ¿sabes qué? Oye, está interesante, voy a seguir leyendo. ¿Ya? Entonces, me parece que está bien escrito, salvo hay un detallito que está marcado, pero en general funciona bien. Bien, algunos puntos que, insisto, ya los venimos trabajando y por eso van a haber cosas que se repiten, pero esto es un espacio de aprendizaje, absolutamente, ¿ya? Entonces, trabajar con párrafo, y esto es una sugerencia para este tipo de texto entre 5 y 8 renglones, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar esto, para evitar que tengan un párrafo que sea solo una frase, ¿ya? Para evitar aquello. Entonces, si uno junta esto con esto, ya, ahí tiene, ni siquiera estoy viendo el sentido, estoy viendo solo la forma, ¿ya? Ahí se ve más completo, rápidamente se ve más completo, y tiene 3, 4, 5 renglones. Pero lo que uno logra es que ahí se ve un poco más completo, ¿ya? Y lo otro, cada párrafo tiene una idea, y es importante, este punto seguido que se formó solamente al juntar esto, ya le da, digamos, es como más, le da como una estructura, finalmente, ¿no?
Salvo que, insisto, la situación de enunciación lo requiera. Hay situaciones en que, oye, no, porque justo acá estoy dando la respuesta de todo. Ya, perfecto, se puede justificar. ¿Ya? Pero cuando no, cuidado. Bien, ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto, nuevamente, ¿ya? Porque esto sí lo hemos venido hablando desde el año pasado, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? Ya. Títulos y subtítulos, escribámoslos sin puntos. Bueno, títulos y subtítulos sin puntos. De nuevo, acá. Lo mismo que hablábamos exactamente con el texto anterior. Se justifica un párrafo de 2 renglones, podría ser el caso, pero no cuando no es el caso, ¿vale? O sea, hay situaciones en que, porque finalmente el lenguaje es contextual, ¿sí? En esto no es que hayan así como, wow, normas, claro, pero cuando hay más o menos, por un lado, convenciones que forman parte de la escritura periodística, y por otro lado, hay circunstancias que efectivamente no colaboran a que se entienda bien el texto, uno podría pensar en mejor unir ciertas cosas, ¿no? Eh, tiene una pequeña apelación a- a Darwin, digamos, que queda claro, como que busca enmarcar, ¿cierto? Pero si se va a desarrollar, podría desarrollarse un poquito más, ¿ya? Y lo otro, aquí el uso de comas, o sea, básicamente ortografía, ¿no? Ortografía es la elaboración de la frase, el uso de comas, es un punto que también tiene que revisarse, ¿ya? Aquí hay algunas pequeñas sugerencias que tienen que ver más bien con convenciones periodísticas que se sugieren. Este tipo de números, por ejemplo, uno va mezclando la numeración con la escritura, ¿no? 70.000, 10.000, son cosas que anteriores, digamos. Bien, acá hay un punto relevante. Esto me interesa mucho porque lo encontré en varios textos. Yo sé que ustedes tenían la duda con las fuentes, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros siempre le pedimos fue que ustedes den cuenta solamente de aquellas fuentes porque ustedes parten con un tema y uno parte haciendo investigación, pues uno debiese ir donde una primera revisión de fuentes. Sí, es información de lo que hay publicado, absolutamente. Pero también uno hace una primera revisión, pues, las primeras entrevistas o las primeras consultas, el primer levantamiento. Después ya viene un plan de reporteo, lo que van a hacer ahora, y ahí esas fuentes pueden quedar o pueden quedar fuera finalmente, ¿ya? Pero hay una presencia de fuentes. Entonces, hay una cuestión importante. Yo entiendo que Patricio Melero, digamos, ministro del Trabajo, además, ojo cuando se escriben ahí los cargos también, revisen por favor, esto es importante, qué es lo que se escribe en mayúscula, qué es lo que se escribe en minúscula, ¿ya? Cuando uno escribe determinados cargos, hay todo un conjunto de cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta. Eso, pero no me quiero ir solo por el lado de la ortografía, que sí, tienen que revisarlo, sino sobre todo a qué pasa cuando hay una fuente que, mi pregunta es, ¿usted entrevistó a la fuente? Ya, si usted entrevistó a la fuente, y esto para todas y todos, porque no apareció solo en este trabajo, esto es muy importante. Ya, si usted entrevistó a la fuente, entonces usted puede citarla tal como está citado acá. ¿Ya? Tal como está citado acá. Pero ¿qué pasa si esta es la cita que usted, no, pero si esto lo dijo en la radio Bio Bio, o en el Mercurio, o lo dijo en la televisión, 24 horas, ¿ya? Eh, en tal fecha, ¿cierto? Lo dijo a propósito del contexto que se está señalando acá. Bueno, allí lo que yo tengo que hacer es dar cuenta de dónde yo obtuve esa información. ¿Lo dijo en qué? ¿En una conferencia de prensa? ¿Ya? ¿Lo dijo en una entrevista para un medio? ¿O es la cuña de un medio de información? Bueno, allí, si es la cuña de un medio de comunicación, allí hay un colega, una colega, ¿cierto? Que hizo la pega, que hizo el trabajo, que levantó esta información. Entonces, lo que uno hace es citar dónde se publicó esta información, en qué medio de comunicación, ¿ya? Y en qué fecha.
a decir, por ejemplo, en la radio Bio Bio, el tanto de 2021. ¿Ya? Y esto es muy importante. Si no hacemos esto, lo que estamos diciendo, lo que estamos presentando es que esto lo reporteamos nosotros, ¿ya? Y eso viene a constituir una situación de plagio, que es grave dentro de la profesión periodística. O sea, cuando ustedes hagan esto profesionalmente no podrían hacerlo, ¿ya? No podemos hacerlo. Por eso es que uno, sea que escribimos textos académicos, o sea que escribimos textos periodísticos o ensayísticos, siempre se busca dar cuenta. Ya, incluso cuando uno usa un concepto, uno dice, ya, yo voy a usar el concepto de hecho social, por ejemplo, ya que ustedes seguramente lo están viendo en teoría social. Y en el concepto de hecho social, seguimos aquí lo que plantea tal autor. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. A menos que, insisto, usted haya entrevistado al ministro. ¿Ya? Si es que ese es el caso, entonces está bien citado. ¿Ya? Eso es muy importante, entonces, es un punto a aclarar. Bien, si esta fuente no aparece entre aquellas consultadas de forma directa, quiere decir que es secundaria, por lo tanto habría que citar el origen de esta información. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy corroborando yo? Con la información de fuentes, porque acá abajo no me aparece fuente, no me aparece la persona. Entonces yo me pregunto quién es la persona entrevistada. ¿Ya? Aquí está mucho mejor. Esto sí que sí, por eso está marcado con un color que en general lo usamos antes. Alejandra Fox, durante su entrevista con Chilevisión Noticias, yo incluiría la fecha, ¿cierto? Sostuvo que si alguien tanto, ahí es mucho mejor. ¿Ya? Ese pequeño detalle de decir a dónde lo dijo, ¿ya? Mejor si nos cuentan lo dijo el noticiero, porque no es lo mismo, porque los géneros además son distintos, entonces eso informativamente es muy relevante, por eso es bueno que ustedes puedan distinguir cuando hay información, cuando hay opinión, ¿ya? Porque nosotros tenemos que hacernos cargo de ese tipo de cosas, responsable y maduramente, ¿ya? Ahí entonces está la aplicación de la pauta, pero insisto, voy a ver la matemática de nuevo y vamos a enviar durante la jornada de hoy estos trabajos para que los tengan, ¿ya? Ojo con los temas de ortografía, ¿ya? Los nombres propios se escriben con mayúsculas, ¿ya? Ojo con la ortografía. ¿Ya? Y acá se repite lo mismo que ya dijimos, los párrafos, por ejemplo. ¿Ya? Aquí, si se fijan, los comentarios valen tanto como... Bien, ¿alguna duda de lo que hemos hablado hasta acá? Ojo, cada revisión, cada entrega es una instancia de aprendizaje. Esto es una clase en el fondo, ¿no? Que las cosas que se observan en un trabajo son aplicables a cualquier otro trabajo, a todas y todos. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, en el chat Ah, hay ahí. Sí, les pido si pueden hablar nomás, no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque estaba tratando hace mucho rato de abrir el chat y como tengo muchos archivos abiertos, porque yo abrí en realidad, tengo todos los Word de sus trabajos, entonces se me desordena y como que no podía encontrarlo. Básicamente es importante, muchas gracias Katia por la pregunta, Katia Barahona, que hace la pregunta en el chat, distinguir entre cita directa. ¿Ya? Esta es una distinción súper básica, de hecho, cuando uno trabaja en criterios de citación es mucho más complejo, pero a mí me interesa que ustedes distingan algo así, pero desde la base, ¿ya? Citas, esto es lo primero, citas y paráfrasis, ¿ya? Citas y paráfrasis. La cita en primera persona, y con el uso de comillas, yo estoy dando cuenta ya. La paráfrasis es cuando ustedes hablan en tercera persona, ¿cierto? Como seguramente lo hacen en radio, por ejemplo, ¿ya? El presidente señaló que el impuesto a tanto se va hablando tercera persona, ¿cierto? Luego,
Vamos a la clase de la semana pasada. Es simplemente esto lo hago para que vayamos tomando también aquellas cosas que venimos hablando acá. Fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿cierto? Nosotros no trabajamos solo con fuentes primarias, no todo es lo que nosotros reporteamos, ¿cierto? Utilizamos muchas fuentes secundarias, pero la fuente secundaria, si es que la vamos a utilizar acá, en nuestro reportaje, la tenemos que citar debidamente, ¿ya? Entonces, en este caso es una cita, pero es una cita obtenida de una fuente secundaria, ¿ya? Porque es el medio el que publicó. Acá podría ser una fuente primaria en tanto lo dice directamente el texto, pero para nosotros es una fuente secundaria. Para ustedes, periodistas. Estoy llevando eso a la lógica del periodismo. ¿Ya? En términos generales podría ser una fuente primaria si ellos obtuvo la información, pero para ustedes, periodistas, para nosotros, nosotras periodistas, es una fuente secundaria. En tanto yo no obtuve la información, no produje esa información. En clave periodística. Estoy haciendo esa distinción. Entonces yo cito la fuente de donde yo obtuve esa información. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bueno. Quedémonos con eso para empezar. Acá vamos instalando cosas. La idea es como instalar cosas. Sobre todo estas sesiones más prácticas. Cita, paráfrasis. Partamos por ahí. Cita, paráfrasis. ¿Ya? Profe, una Y tipos de pregunta forma. chiquitita. Perdón ¿Sí? por interrumpirle. ¿No? Los números entonces siempre tienen que ir así como, o sea, no pueden ir como completos, por decirlo así, tienen que ir con la palabra mil al lado, o millones o cosas Claro, así. lo que pasa es que existe toda que es como una codificación interna, una propuesta dentro del periodismo que busca como facilitar la lectura. ¿Ya? Es como que busca facilitar la lectura. Entonces, hacer que sea más simple. Y ahí hay un criterio que a uno le enseñan en escritura periodística que tiene que ver con ir mezclando números y letras según sea más fácil. Por ejemplo, incluso cuando hablábamos, nos enseñaban a escribir, y seguramente ustedes lo vieron, números más grandes, por ejemplo, uno pone 1.000.000 o dos escrito, 1.000, millones, 407 escrito, ¿ya? Entonces uno va como mezclando, ¿ya? Lo pueden buscar aquello también. Hay textos, hay manuales que un poco... Pero la idea es pensar siempre en un criterio que ayude como a facilitar la lectura. ¿Ya? Entonces ahí aparecen hubo 1.000 personas. Entonces uno en vez de decir hubo 1.000 personas, uno dice hubo o participaron 1.000 personas. ¿Qué es más fácil? ¿Esto o esto? Entonces ustedes dicen, ya, es más claro esto. No se olviden de siempre, en el fondo esto tiene que ver con esto, que está en el texto de Hernán Rodríguez Castelo. Claridad, precisión, concisión. Entonces, tiene que ver con este criterio de la claridad. Ya, ok. Gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra duda? Para seguir, seguimos. Se voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Ya. Vamos entonces. Continuamos. Bien. Aquí debo admitir, leyendo este texto, que me gusta este texto, este título, digamos. Ya el título está bastante bien. De nuevo, eso sí, siempre la sugerencia. Si sobre todo en un título que tiene que ser tan concreto, jugamos muchos con coma, punto y coma, ¿ya? Pensemos siempre en ser lo más directo posible. Esto es como sugerencia, ¿no? ¿Ya? Pero el título está muy bien. Incluso voy a hacer un ejercicio. Esto es solo un ejercicio porque después lo dejamos ahí. Lo dejamos acá. Chuta, se pierde un poco ahí. Pero... ahí. Ya, ahí. ¿Ya?
Ahí habría que cambiar un poco algunas cosas, pero podría quedar así, ¿no? Entonces, así la idea central, se fijan que cambia, porque hay una idea fuerza. Piensen eso, que la idea, esa idea creativa que ustedes colocan, la idea es que quede, ojalá, eh, no queda compitiendo con otras ideas finalmente, que es lo más, sino que se entienda solita. ¿Sí? ¿Ya? Pero me parece un buen inicio. Yo mejoraría algunas cosas, pero mantendría, digamos. ¿Ya? Esto me gustó mucho, por ejemplo. Acá hay un juego ya, ¿no? Es de mañana, hay una persona, hay un relato, ¿no? Hay como una escena. Esto súper bien. ¿Cuántos años tendremos que seguir así? Me interpeló, sin yo poder dar una... Esto muy bien, realmente. Hacia allá estamos caminando en el curso, ¿ya? Eso sí, falta introducir de forma más explícita el tema junto al recurso retórico aquí utilizado. ¿Qué es lo que uno hace generalmente? Piensa en un párrafo de 5 renglones. Los primeros 2 o 3, por eso claridad, precisión, concisión. Párrafo libre. En la primera parte puede ser justamente esta escena y en la segunda parte del mismo párrafo mostrar, ¿no? A partir de aquello se evidencia tanto, y ahí presentan el tema. ¿Ya? Buen texto de inicio, sería bueno, además de la escena, presentar el tema principal dentro del mismo párrafo. Buena escritura, lamentablemente no se deja claro cuál es la tesis del reportaje. Eso sí, no se olviden, claridad, precisión, concisión. Bueno, cuidar acá la longitud de los párrafos. Ya se sugiere trabajar con párrafos de entre 5 y 8 renglones. ¿Ya? Buenos subtítulos. ¿Ya? Aquí, mira, yo sé que a nosotros siempre nos enseñaron, probablemente a ustedes también, ¿cierto? Esto de utilizar, dijo, manifestó, ¿cierto? El tiempo pasado. Pero hay circunstancias, por ejemplo, cuando uno está dando cuenta de una escena, esa escena ya, sí, puede utilizar ese tiempo, pero en ocasiones a lo mejor hay una escena que logra más verosimilitud si uno ocupa el tiempo presente. ¿Ya? Entonces, ahí hay que ir viendo el contexto del texto, siempre hay un contexto del texto. Y lo otro es que tratar de que no se superpongan como tiempos distintos, ¿no? Por ejemplo, Aida explicó que tengo que turnarme, ¿no? Entonces, ahí como que se produce una cosa por ejemplo, para evitar uno podría partir con paráfrasis y seguir con cita. Po. Por eso, Aida explica que debe turnarse cada semana para poder lavar, y después, punto seguido. Hay que organizarse para no gastar mucha agua. Entonces, ahí además va quedando como un diálogo entre cita-paráfrasis, ¿ya? Bajo un criterio de composición que ustedes pueden ir desarrollando. Bien, buenos subtítulos, la verdad, ¿ya? Bien. Esto es muy importante. Las fuentes anónimas para el equipo editorial no pueden ser anónimas, porque ahí se produce una situación. ¿Qué pasa si después de este reportaje, por ejemplo, se abre un proceso judicial? No puede el equipo editorial más cercano, tu editora, tu editor, no puede no saber nada. ¿Ya? Ahí hay un tema que se conversa. Claro, puede ser que no se menciona en el texto, ¿ya? Pero el equipo editorial que está a cargo de la publicación, que responde por la publicación, además de la periodista, debe saber esa información. ¿Ya? Cuidado con eso. Ahí hay un punto importante. Ahí está la aplicación de la pauta, un buen trabajo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, esto no está evaluado ahora, pero mira, esto generalmente, nosotros primerizo, el año 2011 publicamos una revista Amarantos, la primera Amaranto, y cometimos este error igual, no se preocupen que esto, pero es ahí porque si no, no se entiende. ¿Ya? Claridad ante todo. Por ejemplo, acá es donde me refiero, pero esto no lo vamos a valorar ahora, pero igual para que les vaya sirviendo.
Se fijan que no tiene que ser una descripción tan, por ejemplo, esto es una descripción demasiado denotativa, por así decirlo, de lo que se ve, po. Los camiones reparten agua, por contextualizar lo que aquí se está mostrando. En el sector tanto, los camiones pasan cada tanto, tanto, tanto. Y entre paréntesis, fotografía, porque quién hizo la fotografía, no sabemos. Esto lo vamos a ver más cuando lleguemos a la última parte, sí, ¿no? Pero sí, tienen que poner énfasis en eso también. Bien, parece que no hay duda, ¿cierto? ¿No? Aquí hay un texto que, a ver. Dame un segundo. Ahora sí. Bien, acá tenemos otro texto. Bien, de nuevo, se sugiere siempre el nombre de la sección que esté en un espacio distinto del epígrafe del texto, porque si no se confunde, porque si todas, insisto, ya lo dijimos, tuvieran el nombre, digamos, se pierde la comunicabilidad. ¿Ya? Bien el título, siempre ustedes saben que con los gerundios hay un tema, digamos, en la escritura periodística convencional, ¿cierto? Aunque cada vez más digamos, no tan normativa como tradicionalmente lo era, pero en términos generales bien, ¿ya? Ojo, con la bajada. La idea de nuevo, siempre hemos hablado, ojalá 3, 5, ¿cierto? Como o sea, perdón, 5, 8, ¿no? Que sea potente, digamos, la bajada, ¿no? Que no, con 3 queda como todavía como muy escueto, como que le falta fuerza un poco, ¿no? Y es importante vincular el antecedente que aquí se entrega con la situación de la ciclovía, ¿ya? Porque ese es el tema de fondo, ¿no? El tema, o sea, no, el tema de fondo, el tema de fondo es la violencia de género, el tema específico es este ámbito. Este es como el específico, dentro de un marco muy general, ¿cierto? Que es como decir, la violencia de género es como el marco, el gran tema, ¿cierto? Como decir, lo que está detrás es la violencia económica, la violencia de clase, la violencia de género, pero el texto periodístico siempre es un texto más específico, ¿ya? No, porque no podríamos abordar como, por ejemplo, el tema de fondo podría ser el cambio climático, pero uno no aborda el cambio climático porque es muy general. Uno de aquello puede tomar una historia o puede tomar un aspecto específico que revela las consecuencias del cambio climático, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es importante que en esta bajada no se olviden que la titulación, título, bajada, lead, es el mecanismo de presentación del reportaje. Ustedes están presentando el tema. ¿Ya? Entonces, aquí pareciera que es un antecedente. Sí, este es un antecedente, pero no está orientado a presentarnos lo específico del tema. ¿Ya? Entonces, para ello habría que vincular este antecedente con el tema central del reportaje o con la tesis editorial. ¿Ya? Entonces, allí, ya, perfecto, este dato es brutal, digamos, pero cómo se relaciona hay que explicitarlo porque no se olviden que el texto periodístico es claro, preciso y conciso. ¿Ya? Luego, en el párrafo lead, que igual podría ser un poquito más extenso brevemente, ya se presenta un poco más el tema, pero todavía falta un gancho periodístico. ¿Ya? Ojo, que me di cuenta que todavía cuando escriben sus párrafos lead en general, esto no solo en lo específico, tienden a presentarlos de manera todavía muy referencial. En Chile, es muy común que escuchábamos,
pero todavía no están como narrando, ¿no? Como que tienen que, yo les invito a que escriban un poco, a que suelten la pluma, ¿ya? Y a que se atrevan de repente a partir, no sé, con una cita, con un diálogo, ¿no? No solamente con una presentación tan convencional de decir, bueno, en el mundo, ¿no? Ahí uno puede ir jugando, sobre todo si hay bajada y lead, ¿no? Porque la bajada podría ser más informativa, ¿cierto? Y el párrafo lead podría ser, por ejemplo, una escena que revele cómo se expresan estas situaciones de violencia en este ámbito específico, particular, ¿no? Y puede ser una escena que se extraiga precisamente de aquellos testimonios que han vivido estas circunstancias. ¿Ya? Bien, aquí nuevamente lo que ya hablamos, ¿cierto? Que es evidente, no hay longitud de párrafo, ¿cierto? No hay regularidad en esta longitud, ¿no? Tenemos un párrafo excesivamente extenso, ya incluso yo diría con más de 8 renglones, bastante más, y otro al lado de 4. Entonces como que se pierde también esa regularidad que incluso es estética y es de composición pensando en que después el texto lo tome una persona que va a hacer el trabajo de gráfico, ¿no? Cuidar que haya un párrafo demasiado extenso junto a uno demasiado pequeño, cuidar que haya regularidad en la conformación de los párrafos, cuidar el tono excesivamente editorializante y pensar siempre en el carácter narrativo del texto periodístico. Esto es relevante, ¿ya? Esto es relevante porque si bien acá hay un punto de vista, pero cuidado que a ratos muchos textos también, y aquí aparece otra cuestión importante, en muchos textos asumen un tipo de narración que claramente se aleja de lo narrativo y es mucho más editorializante, en el sentido que es más propio de aquellos géneros de opinión del periodismo, que son la columna de opinión o que son derechamente la editorial, ¿no? Donde ustedes ya nos están planteando cómo son las cosas. Por eso el trabajo periodístico y de reporteo es tan relevante, porque lo importante es que hayan fuentes, que vayamos contando esta historia con las fuentes, ¿ya? Entonces, eso es muy relevante. Bueno, luego, como se viene sugiriendo también desde el año pasado, y esto por una cuestión bien pragmática, marquen de una sola manera nomás su cita. Si ya ustedes están utilizando las comillas, ya sabemos que es cita, no es necesario además colocar las cursivas, ¿ya? Porque ya con las comillas, ¿y por qué es eso? Porque así van guardando todos estos, en el fondo, recursos para distintas situaciones enunciativas, pues, así como cuando uno usa el SIC, ¿cierto? Cuando algo es literal. Entonces, así también la cursiva nos puede aparecer en determinadas circunstancias, ¿ya? Entonces, utilizar los recursos también con ese debido cuidado. Hay un detallito que el punto va después, ¿ya? La bicicleta como símbolo de emancipación femenina me parece un buen subtítulo, ¿no? Eh, bien ahí los subtítulos. En ese sentido, de nuevo acá párrafos demasiado excesivamente largos, ¿ya? Eh, Piensen que cada párrafo es una idea, ya que no se torne pesado, ¿no? Nosotros teníamos antes, las profesoras, los docentes más antiguos nos enseñaban que tengamos cuidado, nos decían con hacer ladrillos y nos escribían al lado un ladrillo cuando hacíamos párrafos demasiado fuertes, porque, o sea, demasiado extensos, que se tornan pesados a la lectura. Ya piensen siempre que este tipo de textos son claros, precisos y concisos. ¿Ya? De nuevo acá, fíjate. Este texto ya adquiere aquí un carácter, como que se pierde el tono del reportaje propiamente. ¿Ya? Entonces, cuidado ahí con el tono excesivamente editorializado. El tema permite ser abordado de una perspectiva más narrativa, para matizar el carácter excesivamente editorializante que alcanzan algunos fragmentos, efectivamente. ¿Ya? Como que a rato es demasiado editorializante. Es un gran tema. Y la información permite, ¿ya? Permite abordarla de otra manera. ¿Ya? Muy buen tema, buenas fuentes, pero hay que matizar el tono, digamos, más propio de una columna. Bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya vamos a continuar. Bien.
¿Me están escuchando, cierto? ¿Se escucha bien? Es que como no... A ver si Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Vale, vale. Es que como no escucho, esto tiene este sistema, porque uno no sabe si me siento hablando solo. Pero no, está bien, es propio de este contexto, digamos. Bien, vamos a la nueva revisión. La ruta desde Chile a Haití. Bien, tiene sentido periodístico, pero no permite dejar claro cuál es la tesis editorial del reportaje. ¿Ya? Como que no lo sabemos. Y aquí, ojo, una cosa es que ustedes pueden tener súper claro el sentido, pero por eso la claridad, la precisión, concisión, porque uno lo tiene que explicitar en su título, en su subtítulo. ¿Ya? Es muy importante que quede súper claro. Entonces, ¿tiene sentido periodístico? Suena, ¿eh? La ruta desde Haití a Chile suena rápido, ¿cierto? No, no suena mal, no suena mal. Pero como que no sabemos, po, cuál es la tesis que está detrás. No sabemos si hay alguien que quiere dar cuenta del problema, no, no, no sabemos, realmente, ¿no? Entonces, después dice, Chile se convirtió en el país de los haitianos. De nuevo, es un enunciado que, debido a la delicadeza del tema, se torna un poco ambiguo. Y ahí yo hice un recordatorio del código de ética. Ojo, ojo, aquí usted, el periodista, la periodista podría decir, no, pero es que yo acá quería abordar, claro, sí, súper bien, pero lo que nosotros nos enfrentamos es a los textos. Si yo estoy leyendo el texto, entonces es el texto el que todavía no deja claro cuál es la tesis editorial, el texto, el título. Y recuerden que aquello tiene que estar súper claro dónde en los mecanismos de presentación. ¿Ya? Entonces es súper importante aquello. Y aquí, como no queda claro, yo rápidamente recordé y pegué aquí, digamos, nuestro código de ética que en el punto número 1, digamos, dice lo siguiente. Y ojo, no estoy diciendo que se esté contrariando el código de ética, lo estoy poniendo a propósito del tema. ¿Ya? Lo estoy poniendo a propósito del tema y de que leyéndolo acá, yo tengo el tema, pero todavía no sé qué es lo que se está tratando, porque estoy viendo el título. Y lo importante, recuerden, para todas y todos, vemos el título y sabemos de qué estamos hablando, cuál es la tesis editorial. ¿Ya? Entonces no puede haber ambigüedad en ese sentido. Entonces, ¿qué dice el código de ética? Dice los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los derechos humanos. En su quehacer profesional, el periodista se regirá por la veracidad, ¿no? Como principio, entendida como la entrega de información responsable de los hechos. Es decir, ya no se habla de objetivo, la verdad, ni esos conceptos que eran como casi metafísicos, ¿cierto? Que se tomaban a veces de manera casi un poco ingenua. No, veracidad, es decir, entregar información de manera responsable, ¿ya? Y eso tiene una serie de implicancias muy profundas. El ejercicio del periodismo no propicia ni da cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, género, discapacidad en todas sus formas, ni de ningún otro tipo que lleven a ofensa o menoscabo de persona alguna o atenten contra la veracidad de los acontecimientos. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque, insisto, es una cuestión que se nos aparece por la delicadeza del tema. No estoy diciendo que se esté contrariando, porque no se está contrariando nada acá. No, no porque está la presentación. Solo que la presentación no sabemos cuál es la tesis, no sabemos cuál es la perspectiva editorial. Y estamos hablando de un tema que tiene que ver con un grupo social, ¿no es cierto?, que vive desde la subalternidad. Entonces es muy delicado y muy importante saber cómo nos vamos a situar ahí, ¿cierto? Entonces, ahí. Rápidamente este punto, para seguir trabajando y reporteando, tiene que transformarse en nuestra guía, en todos los temas, ¿ah? En todos los temas. Pero rápidamente por la naturaleza del tema, porque me dice la ruta de Haití a Chile, y me dice además que Chile se convirtió en el país destino de los haitianos, o sea, además ahí no hay una referencia, como ya lo veníamos viendo, interpretativa, no está el desarrollo de una tesis editorial, digamos, de una bajada que nos presente, que sea más o menos sólida, no, hay un enunciado, ¡pum! Chile se convierte, entonces se me abre ahí en esta ambigüedad un espacio de decir, oye, a ver, tengamos cuidado cómo vamos a abordar este tema. Bien, habiendo hecho eso, entonces seguimos avanzando.
Desde el año 2010 han llegado migrantes haitianos a Chile luego del terremoto que azotó las cercanías de la capital. Este terremoto ha sido calificado como uno de los más catastróficos del mundo, ya que miles de personas fueron damnificadas según los datos. Aquí es importante, ¿según qué datos? ¿Ya? Como periodistas tenemos que dar cuenta siempre de la fuente, tratar de ser en ese sentido muy responsable. Y luego el país quedó muy afectado. Ya, pero ese es un párrafo que nos da información de contexto, pero no cumple con presentar el tema ni constituirse en gancho periodístico. Es decir, no sabemos todavía cuál es la tesis editorial. No lo sabemos. Y esa es la función del párrafo lead, contarnos, mira, la tesis es esta. Y además busco una manera de contarte lo que despierte el interés, ¿no? O sea, es decir, aquí entra ya un poco también lo que después le vamos a denominar redacción y estilo. Pero este es un párrafo de información, este aporta contexto. Pero no aporta, no nos presenta la tesis editorial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de aquí en adelante yo sigo leyendo, pero no sabemos cuál es la tesis editorial. Entonces, todo esto tiene que rehacerse. ¿Ya? Llegada a Chile. Entonces nos empieza como a contar. Bueno, aquí algunas cosas de ortografía. Ojo, los gentilicios se escriben con minúscula, a menos que se trate de un nombre propio, ¿ya? Lo que no es el caso. Es lo que ya hemos visto, ya párrafo demasiado extenso. Ojo, que actualizar datos y porcentaje está bien, pero eso estos son apuntes que uno se hace a su texto. Pues siempre, insisto, presenten estos textos como si fuera lo más serio posible para un editor, pensando en ser publicado. Ya, este tipo de indicaciones nos van en el texto definitivo. Entendiendo de que ya el texto final va a ser la tercera entrega, sí, pero estas son entregas formales. Entonces uno distingue sus apuntes, digamos, del texto que uno elabora, que queda como cristalizado. Ya, aquí otra pregunta, igual que los párrafos, háganse la misma pregunta respecto de sus subtítulos. ¿Ya? Es así, se justifica un párrafo con 2 renglones, se justifica un subtítulo solamente para un párrafo, ¿ya? En algunos casos se da, si no es que no se dé, pero siempre hay que preguntarse, ¿se justifica este subtítulo si va a tener solamente un párrafo? ¿Ya? En ocasiones probablemente sí, pero la mayor parte de las veces probablemente no. ¿Ya? Luego, aquí ya hay cositas de escritura. Cada párrafo, una idea central. ¿Ya? Aquí hay información de contexto y después en el testimonio. Habría que dejar claro cuál será la idea central, como que se mezclan, ¿no? Ambas cosas. Una idea central, escritura rápida, frases en sentido directo. ¿Ya? Párrafos entre 5 y 8 renglones. Aquí hay un problema de ortografía además, o sea, parte con mayúscula esta primera palabra y resulta que acá no hay un punto, no hay una coma tampoco que sepa. Acuérdense que en primero uno es cargo o identificación de la fuente, nombre, cita. Después ya uno puede colocar la cita directa y termina con la atribución, ¿ya? Pero aquí es como que 2 veces, pues primero presenta la fuente y después además la atribución. No, la atribución es al principio porque ya lo presentaste, y si ya lo hubiese presentado y viniera una cita, podrías partir después de un punto y solo la cita y después comentó. Esto no sé si tiene mucho sentido, el nos comentó, porque no sé quiénes son nos es plural, pero sobre todo porque es importante que el texto tenga una personalidad escritural. Si voy a citar de una manera, tratar de citar siempre igual. ¿Ya? Aquí cosas de ortografía nuevamente. Bueno, las frases son muy extensas, frases demasiado extensas, no solo los párrafos, sino que las frases. Frases breves, sujeto, verbo, complemento, punto. Ya, ¿no? Además, temas de ortografía. Ya, los meses se escriben en minúscula, a excepción de que sean nombres propios, en español. ¿Ya? Miren esto. Ya que según ya rellenar durante ese periodo era más fácil entrar a Chile a diferencia de los demás países. Miren esto. O sea, aquí viene haciendo paráfrasis. Ya, bien. Punto seguido. El recibimiento de esta nueva camada de haitianos fue normalizada
ya que los chilenos ya mantenían la costumbre de convivir con la comunidad. ¿Quién dice que eso? Eso, por ejemplo, cuando uno toma temas que tienen que ver con, sobre todo, comunidades que están en una situación de subalternidad, donde hay que lidiar con el prejuicio, con la construcción de mucho prejuicio, es, es delicado, porque ¿quién dice que fue normalizado? Incluso yo podría, desde el ámbito del periodismo de opinión, uno podría decir, oye, pero fue normal. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Mm? ¿Qué quiere decir? ¿Y quién dice esto? Es importante la atribución de fuente, ya que de lo contrario deja de ser un texto periodístico interpretativo y pasa a ser un texto de opinión, que puede ser legítimamente una columna de opinión o incluso un ensayo, pero no un reportaje, porque decir fue normalizada se está calificando. Ahí hay una calificación. ¿Ya? Eh, es más, incluso el tema todavía, ya que no sabemos cuál es la tesis, ¿cierto? Es muy general, uno podría pensar ya, pero ¿por qué no situarnos, por ejemplo, en una ciudad en particular y eso presentarlo desde el principio? Entonces uno podría saber que a lo mejor fue normalizada, ¿dónde? En Osorno, en Valdivia, ¿ya? Pero entonces mucho cuidado con estas cosas. Por eso es tan importante la delimitación. Es un texto que debe estar delimitado, el texto periodístico, ¿ya? Claro, se habla de normalización cuando se ha normalizado la violencia, por ejemplo. Quiere decir que se ha naturalizado, ¿ya? Entonces me cuesta ver el uso de esa palabra, de ese calificativo acá, ¿no? Me parece problemático. Cuidado con también, bueno, los temas de escritura, hay mucho tema de ortografía, ¿ya? Palabras, por ejemplo, logró. Logró es una palabra, digamos, aguda, es decir, que se va acentuando en la última sílaba y si termina en vocal, va con tilde, ¿ya? Em, y acá también se advierten problemas de ortografía. Si es que usó un punto acá, al revés de del problema de ortografía anterior, ¿ya? Que partía con una mayúscula y no había un punto, acá en cambio puso un punto y empezó en minúscula. O sea, si hay si comienza una frase después de un punto seguido o un punto final, comienza con la primera letra en mayúscula, ¿ya? Si hay punto seguido, la cita debiese comenzar con la primera letra en mayúscula, o en alta se dice también, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Em, no se expresó. Expresó, dijo, señaló. El nos, no sé si. Entonces, aquí, importante, lectura de prensa y texto de escritura periodística entregado previamente. ¿Ya? Hernán Rodríguez Castelo, si ustedes lo tienen. Con el pasar de los años hemos podido aprender, ya, aquí de nuevo, ¿eh? Hemos podido aprender el hablante, vamos a hablar en tercera persona, o sea, ¿desde dónde? ¿Desde dónde no? Es como nosotros, el texto se sitúa como nosotros chilenos, pero ese es como el sujeto hablante. Nosotros los chilenos, pero ¿quiénes somos nosotros los chilenos? ¿Cierto? Entonces, cuidado, hay que tener cuidado porque el texto podría pasar rápidamente a ser interpretado de una forma a lo mejor menos amable desde el punto de vista de que, vuelvo acá, ¿cierto? Debemos propiciar ni dar cabida a ningún tipo de discriminación ideológica. Entonces, cuando uno marca nosotros y ellos, son puntos delicados, ¿ya? Porque claro, yo digo nosotros los chilenos, pero bueno, y si yo me sitúo, por ejemplo, en realidad no me identifico como chilena, como chileno, me identifico, por ejemplo, me identifico como mapuche, por ejemplo, ¿ya? O me identifico, entonces, poner esas barreras es delicado, pues es delicado porque el periodismo debe propiciar formas de encuentro entre la sociedad y no dar cabida a discriminación. Aunque no estoy diciendo que se esté buscando, quiero insistir en eso, pero para que vean lo delicado que es el lenguaje, para que vean lo delicado que es el lenguaje. Cuando decimos que el lenguaje crea realidad, no es de gusto, no es una frase hecha. ¿Mm? Bueno, y además que el tono acá ya es un tono de ensayo, ¿no? El tono. Adaptación a vivir en Chile, primero, no es un buen subtítulo periodístico porque no tiene como un carácter narrativo, ¿no? Y segundo, ya revela un problema de ortografía, ya los nombres propios se escriben con la primera letra eh, en, en alta. Acá yo usaba en distinta alta mayúscula, pero en mayúscula.
Cuidado ahí, adaptación. Bueno, ya, ahí ya. Bueno, entonces acá está la aplicación de la pauta y algunos problemas, ¿ya? El tema es un tema interesante, pero se tiene que reformular en su escritura, porque no sabemos realmente cuál es la tesis editorial. Entonces, cuando no se tiene claro la tesis editorial, lo que aparece es la ambigüedad, ¿cierto? Y eso es lo que el texto periodístico no tiene. No puede ser ambiguo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Ya. Vamos entonces. Seguimos. Bien. Aquí tenemos entonces un nuevo texto. Bien. Em, bien la rapidez del título, ya se entiende, tiene rapidez, tiene texto, digamos, pero se entiende rápidamente, pero también mucha información y tal vez ahí el uso a lo mejor de recursos visuales probablemente, claro, buscas ser al mismo tiempo como un marcador ya de las ideas, pero puede atentar contra la claridad. Entonces, mejor yo sugiero, dado que estamos en una etapa de aprendizaje, dejar súper clarito cuál es el título. ¿Ya? Saber, el título es este, ya, el epígrafe es este, ¿vale? Porque si no, si bien se entiende, tiene ritmo, pero también logra una cuota de no tener tanta claridad de cuál es concretamente el título. El título es lo que es la palabra, en la frase del tercer renglón, lo primero está funcionando como epígrafe, entonces ahí se aconseja nada más estructurar de manera más clarita cuál sería el título central. Aquí es donde, por el tamaño de letra, yo asumo que es una bajada, y en la bajada se plantea claramente ya lo que nos quiere decir quien escribe, ¿cierto? Señor apoderado, es sin pesar que le comunicamos que nuestro plan de estudio hace todo aquello que me parece, debo decir que me parece bien, me parece creativo, ya me parece un buen intento, me parece que hay arrojo, pero sería bueno distinguir los tipos de hablantes mediante signos. ¿Ya? O sea, ¿cómo yo doy cuenta que aquí es un hablante más bien ficticio, pero que al mismo es ficticio en tanto no es una persona, no es un hablante empírico, pero es un hablante que refleja la abstracción de aquello a lo que estoy refiriendo? O sea, se abstrae, digamos, esta idea se sintetiza lo que sería la educación, digamos, en Chile, y se crea, digamos, un texto que en la práctica es ficticio, pero que sí tiene una cuota de realidad, en tanto lo que hace es tomar, digamos, es ficticio porque no es un hablante específico, no es empírico, pero refleja lo que se le atribuye, digamos, aquello a lo que quiere dar cuenta el reportaje. Sin embargo, es bueno que en el uso de los distintos discursos podamos ir marcando a través de signos que este es un tipo, por ejemplo, acá podría haber servido quizás una cursiva, por ejemplo, ¿ya? Porque si hay algo que todo se puede dejar de lado nunca es la claridad, ¿ya? Después viene, aunque no es algo que se diga así de explícitamente, somos muchos los que estudiantes egresados, bien, es un tipo de redacción de opinión, entonces tener cuidado con ello. No olvidar que el texto periodístico tiene un carácter de narración, ¿ya? Porque a rato aquí se da esta situación clásica donde, claro, donde es tan clara ya el posicionamiento de quien escribe, que en realidad no está hablando cuál columna de opinión de ese posicionamiento. Si fuese una columna de opinión, perfecto, porque nosotros estamos leyendo la posición que tiene en este caso quien escribe, y estamos leyendo esa perspectiva y esa lectura y esa interpretación.
Pero aquí aparece la necesidad también de un texto narrativo, ¿no? Entonces, un tipo de reacción de opinión, ¿ya? El simple hecho de tener que usar, aquí hay aquí hay texto editorializante, ¿sí? Entonces, venía como súper bien, pero después ya nos pasamos a que nos cuente la historia más bien a este tipo de reacción. Desarrollar mejor un tratamiento narrativo, pues se constituye como un tipo de texto de opinión y se aleja del género reportaje. Hasta aquí se observa, eso sí, un buen ritmo de escritura, pero escasez de trabajo periodístico. Porque hay un buen trabajo crítico. Acá lo que hay es la capacidad de interpretar correctamente, ¿ya? Pero no hay antecedentes, no hay datos, no hay información, como que hasta acá no hay trabajo periodístico en el sentido del reporteo. ¿Ya? Como que es como, no sé, pues yo me hice una interpretación de los textos de historia y descubrí que los textos escolares de historia tienen una visión nacionalista de la historia y hago esa interpretación, digamos, y presento aquello, ¿ya? Pero no hay fuentes que respalden, no hay trabajo periodístico donde yo me esté apoyando, digamos, para trabajar esto narrativa periodísticamente, ¿ya? Y ahí es donde hay que trabajar, ¿ya? Porque me parece que toma mucho la fisonomía de un texto de opinión. Sigue siendo hasta aquí un texto de opinión. El año pasado ya se planteó la cuestión también de la longitud de párrafos. Se sugiere trabajar con párrafos que contengan entre 5 y 8 renglones, ¿ya? Hasta aquí, por lo tanto, tiene toda la fisonomía de una columna de opinión. Bien escrita, muy bien redactada, eso sí, y eso se agradece, ¿ya? Pero columna de opinión. Aquí ya adquiere la fisonomía de un texto periodístico. El testimonio es muy relevante y recién aquí aparece el carácter de reporteo del texto. ¿Ya? Ojo, el uso de puntos seguidos dentro del párrafo, porque si no queda como una frase que yo alargo hasta que se transforma en un párrafo. ¿Ya? De nuevo acá, pero bien, mejora muchísimo. ¿Ya? Ya. La necesidad de ver más colores me parece un buen subtítulo, pero cuidado con adoptar un carácter demasiado normativo en la elaboración textual. Claro, o sea, lo que quiero decir es cuidado que desde la voz de quien escribe se esté diciendo, digamos, cómo deben ser las cosas de manera demasiado normativa en el fondo. ¿Ya? Eso es todo. Educar para formar personas íntegras, por ejemplo, ¿no? Que son cuestiones muy valorativas, por ejemplo. Son muy valorativas. Entonces, si bien se entiende y yo suscribo plenamente el sentido editorial del texto, pero hay que cuidar, no nos olvidemos que es un texto periodístico. ¿Ya? El título bastante bien, eso sí, se sugiere dejar mucho más claro cuál es el epígrafe y cuál es el título, ya lo hablamos, ojo también con la claridad de los términos presentes en el título. Subtítulos bien, cuidado con el carácter demasiado normativo, se identificó un problema ortográfico en un subtítulo. Escritura periodística, hay un excelente ritmo de escritura, muy bien, sin embargo, toda la primera parte adquiere la fisonomía de una columna de opinión, recordar el carácter referencial y narrativo del reportaje. Ortografía, bien, hay una palabra, hay algunas con problemas de acentuación gráfica. Fuentes, bien, mejorar y trabajar ahora en el plan de reporteo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Vale. Con... Bien. ¿Este lo vimos? No. ¿O sí? No. No, ¿cierto? Es que yo lo... No, no lo hemos presentado todavía. ¿Verdad que no? Me ayudan porque yo como que tengo muchos textos y además soy retraído, entonces a veces Creo que no, profe. yo de verdad puedo cometer errores como 2 veces presentar una evaluación y eso, ¿ya? Así que ahí les pido, igual estén atentos y me van corrigiendo. A mí se me puede pasar, sinceramente. Bien. De nuevo, ya lo dijimos, distinguir el nombre de la sección y el epígrafe cuando se usa como elemento de contextualización, ¿ya? Porque si no, se nos mezcla, ¿no?
de nuevo, ¿cierto? Dos puntos, ya lo vimos en el fondo, ¿no? Entre paredes, también revisen por favor el uso de cuando acaba con minúscula, cuando acaba con mayúscula, después de dos puntos, etc. De nuevo, miren, acá la cuarentena, un estorbo, o sea, acá hay un problema de redacción, claramente. ¿Por qué? Porque ahí debería ir una coma. La cuarentena, coma, estorbo en la dinámica. Pero imagínense, tenemos dos puntos, coma. Entonces, el título ya deja de ser esta cosa rápida, dinámica, una idea, ¿ya? Entonces, trabajar eso, por favor. Cuando falta una palabra, entre paredes podría funcionar como epígrafe, claro. Que podría ser esto, en el fondo. Esa era podría ser esto, si esto lo alargamos, o sea, perdón, lo agrandamos, ahí quedaría como título. ¿Ya? Bien, pero bien la idea, recordar que el título debe presentar la promesa editorial. Más o menos se entiende, pero hay que aclararlo mucho más. ¿Ya? Se entiende ya acá hay una tesis, pero mucho más clara. De nuevo, la bajada. Es importante que cuando hay estudios que se utilizarán en la presentación del reportaje, estos sean tratados de forma periodística, es decir, que se les dé un sentido relevante introductorio en la promesa editorial. ¿Ya? Aquí pareciera que hay un estudio, ¿cierto? Donde las variables hogar y familia, pero contextualizar, presentes, ¿no? Bueno, hubo un estudio, ¿qué es lo que refleja? Ponerlo en sentido, no se olviden la definición de interpretativo, tomar los hechos en forma aislada, ponerlo en un contexto y dárselos a una audiencia, ¿ya? Muy escueto, ya extremadamente escueto. Aquí habría que modificar la bajada. Aquí, bien, aunque habría que consolidar el carácter de presentación del tema en este párrafo lead, ¿no? Como que nos sigue hablando de lo mismo, pero como que no hay una presentación como todavía muy sólida del tema. Sería importante lograr aquello. Incluso podría jugar en una parte, por ejemplo, si son 8 renglones o 5 renglones, los primeros 2, 3, por eso la escritura es tan rápida, tan dinámica de acá. Dar cuenta de los estudios y después, al revés, a lo mejor sintetizar algunos de los testimonios que la periodista encuentra, ¿cierto?, en su trabajo de reporteo. Ya, renglón 3, poner el marco del estudio, que esto refleja o revela la situación que se va a abordar en el reportaje. ¿Ya? Bastante bien la escritura, ¿ya? Eso sí, trabajar un poco más la escritura periodística. La rapidez, la velocidad, la claridad, precisión, concisión. ¿Ya? Y obviamente la elaboración de los párrafos, que es un poco lo que hemos venido diciendo. ¿Ya? Bueno, acá hay también una cuestión de cómo uno va ordenando la elaboración de frases. Hay una propuesta de cambiarlo porque queda al final, etcétera. ¿Ya? Cuidado aquí, falta un punto. ¿Ya? Son cositas más de ortografía. Las consecuencias psicológicas pesan, buen subtítulo. No lo pondría yo en cursiva, más bien haría esto, aunque sea algo muy gráfico, pero eso aclara mucho cuando uno está leyendo, ¿ah? Uno va identificando ya, esto es un subtítulo, esto está acá. ¿Ya? Bueno, algunas cosas, por ejemplo, de ortografía, el uso de coma, se llama ortografía literal, ortografía acentual. Bien aquí, tú puedes dejarlo en negrita y se entiende que es una cita, ¿cierto? Me parece que está bien. Evaluar si vale la pena iniciar con una cita tan extensa de inmediato. Podrías partir con una cita, sacar lo fundamental, ¿cierto? Y partir con ella como guión y después ir enriqueciendo con más elementos. Ojo, que es muy constante problemas de ortografía con el uso de comas. Revisa eso, por favor. Ya, comas que no están, comas e incluso el computador las marca, ¿ah? Entonces cada vez más. Aquí cuando tienes comillas, si ya tienes hablando con comillas y usas comillas adentro, podrían ser comillas simples nomás, porque ya hay un texto enmarcado, ¿cierto? Que con comillas. Ahí, ojo, sobre todo se escribe separado. Aquí habría que mejorar el uso de citas, se puede hacer dialogar mejor el uso de citas y paráfrasis, porque se torna pesado. Una cita pesada, pum. Después otra cita pesada, pum. No, piensen en su historia, piensen que ustedes están contando una buena historia. Es como esta capacidad en el campo de los estudios folclóricos de las personas cuentistas, ¿no? Cómo narran historias, esa capacidad de hacernos viajar con la imaginación, etcétera, etcétera.
acá es lo mismo, si yo coloco, uso el mismo recurso, citas muy pesadas y después vuelvo a repetir lo mismo, se pone pesada la lectura y deja de ser un texto, digamos, agradable. Lo importante es que sea un texto en todo momento liviano lo más posible. ¿Ya? Entonces, título buen intento, todavía se evidencia un problema de escritura. Los subtítulos todavía evidencia un poco la propuesta de organización textual. Ah, claro, que además de los subtítulos, la idea es que los subtítulos ya revelen de a poquito, que este es un punto que aparece ahora, que no lo habíamos desarrollado tanto, eh, que los subtítulos estén pensados respecto de la organización textual, de cómo ustedes van a organizar su historia. ¿Ya? Que los subtítulos no aparezcan solo para que sea entretenido, digamos, sino que den cuenta de que van a organizar su texto cronológicamente, por fuentes, por tema, pero en ese sentido tiene que ser un poco más constante. Bueno, ortografía hay que trabajar varios temas, ¿ya? En escritura periodística, mucha cita extensa y luego atribución. Se puede incorporar citas, paráfrasis, ¿ya? Mejorar el carácter narrativo del texto para que no se torne pesadito, ¿ya? Pero hay una correcta escritura y habría que mejorar aquello. ¿Dudas? ¿No? Ya, bien. Aquí hay un texto que me pareció que como que, a diferencia de todos los demás, como que no se escribió como a lo que se, se solicitó tanto, ¿ya? Em, Fue demasiado escueto realmente, ¿ya? Solamente hay una pequeña presentación, como que no se escribió, no se hizo como el trabajo realmente, sinceramente. Entonces yo evalué lo que encontré solamente, ¿no? Los subtítulos como que se enunciaron, claro, pero no hubo como el ejercicio de que era como una primera escritura realmente, ¿ya? Entonces aquí voy a presentar brevemente, la idea es que ustedes escriban el texto, que hagan el esfuerzo de escribir. Estas primeras entregas son más breves, pero que hay ahí un trabajo, ¿no? Deben mostrar que están escribiendo, es básicamente el espacio de formación profesional para ellos. Bien, ¿cuál es la tesis editorial? Ya, esto es como una información. Se vendría a ser más próximo al periodismo informativo, ¿ya? Em, Todavía se aproxima más a un título informativo, pues no hay una tesis editorial, ¿no? Nos está contando que próximamente hay bueno, que todo esto, eso además avanzó la noticia, ¿no? Si ustedes están informados, sabrán que la noticia sobre eso ha avanzado en los últimos días. Pero no hay aquí un título interpretativo todavía, ¿ya? Esto hay que trabajarlo muchísimo. Luego, este humedal se encuentra ubicado en el sector tanto, bueno, carece de un desarrollo propio del texto interpretativo, ya no es interpretativo propiamente tal, sino que aquí aporta una información de contexto nada más, ¿ya? Entonces no sabemos finalmente cuál es la tesis, hasta aquí no se desarrolla una tesis, y aquí lo que nos presenta es información. Este sería un párrafo que podría estar más adelante. Además, como párrafo, no tiene punto seguido, ¿cierto? Es una sola frase que se deja hasta el final, ¿ya? Recuerden que ojalá los párrafos tengan frases breves, en sentido directo, etc. Los subtítulos están solamente enunciados, pero no están desarrollados. Por ejemplo, el tercero no es un subtítulo periodístico, ¿ya? Además tiene puntos, muy extenso y con puntos. Y claro, este texto todavía merece desarrollarse en términos de un trabajo interpretativo. Ya tiene que revisar los elementos de la selección del planteamiento, porque de lo contrario volvemos todavía a un nivel donde contamos cosas, ¿no? Decimos, bueno, aquí está pasando, contamos un proceso, pero no hay un punto de vista editorial, no hay una delimitación, ¿ya? Entonces, no hay tampoco, hay como fuentes que se quisieran entrevistar, no hay mucho antecedente tampoco, ya ahí está la pauta de evaluación, la vamos a ir a revisar ahora y todo, pero
La verdad es que es importante que ustedes hagan el ejercicio de escribir. ¿Sí? Ese es el ejercicio del curso. Y es fundamental para que ustedes vayan desarrollando la pluma, vayan un poco desarrollando este aspecto que es crucial en su formación como periodista. ¿Mm? Bien, estoy viendo que nos pilló un poquito la hora ya. Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Es que delante no le puede preguntar, pero ¿a qué se refería con abordar un estudio más periodísticamente? ¿Se refiere como a citarlo de forma distinta? No, no entendí mucho esa parte. ¿En qué parte más o menos, en qué contexto lo planteo? Como en los Era temas. del estudio anterior, porque decía, hay algunos estudios que dicen tanto, tanto, tanto. ¿Habría que citarlos en ese caso? ¿Cuáles Ah, son las condiciones? claro, claro que sí, claro, claro. Cuando, sobre todo ¿O porque era esto una bajada? claro, porque estaba en una bajada, un párrafo lib, ahora lo recuerdo, sí. Claro, es importante, sobre todo cuando está en esas partes tan importantes. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que Chile es un país desigual y yo, bueno, según el último estudio de la OCDE, Chile se ubica en el lugar tanto de tales países. Ah, perfecto. Pero si yo solo digo estudio, lo dejo en un manto de ambigüedad muy fuerte. Y una de las cosas del periodismo es claridad, precisión, concisión. A eso me refiero. Entonces, si hay un estudio que da un dato que es crucial del tema que usted está tratando, usted lo cita. O nos cuenta, mire, el último estudio del INE dice tal cosa. ¿Te fijas? A eso me Ah, refiero. vale, profe. Sí, ahora se entiende mejor, gracias. ¿Ya? No, por favor, por nada, por nada. Bien, en honor a la hora, entonces, les propongo que lleguemos hasta acá y vamos a continuar el día miércoles. ¿Les parece? Para que así puedan también porque ya son las 11:19, yo me imagino que ustedes tienen más clases también. Pero este proceso, aunque parezca largo, ¿saben? Es muy necesario y valioso porque es aquí donde podemos ir compartiendo de manera concreta lo que ustedes están realizando. Así es que esto, por favor, es una instancia de aprendizaje, la más probablemente directa que podemos tener para ir comentando sus textos. Y claro, a diferencia de otras asignaturas, esta es una asignatura que en ese sentido es más pesada porque claro, no es una prueba, por ejemplo, o un ensayo, sino es la producción que cada una y cada uno de ustedes va realizando. Entonces es necesario ir viendo. Pero se dan cuenta que hay puntos comunes en la evaluación. Entonces me interesa que esos puntos comunes vayan quedando resueltos con miras a su segunda entrega. ¿Ya? Seguimos el miércoles entonces con más devoluciones. ¿Les parece? Profe, una consulta más, Sí, lo disculpe. estuve. Em, ¿Cierto que en esta entrega eran máximo 3 planas? Al menos a mí me falta información todavía que colocar. ¿Cuántas planas serían para esta próxima entrega? Vamos a Máximo, mantener más o mínimo. menos lo mismo, vamos a mantener más o menos lo mismo, porque lo que vamos a sumar en la próxima entrega es el tratamiento informativo, es que ya estén las fuentes definitivas. Entonces, obviamente, si están las fuentes definitivas, puede que sume más, ¿ya? Puede que sume a cinco páginas, 5 planas, por ejemplo. Pero también puede pasar de que todavía no coloquen toda la información de todas sus fuentes, entonces puede quedar en 3 todavía. ¿Ya? Lo que importa, más que la extensión en esta segunda entrega, va a ser que ustedes tengan las fuentes ya reporteadas. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes ya tienen que empezar a hacer ahora, esta semana? Es su plan de reporteo, lo que vimos en la clase pasada. Que hagan su plan de reporteo y que empiecen ahora sí a contactar a las que van a ser las fuentes definitivas que van a estar. Por ejemplo, hay fuentes que aparecieron en su primera entrega que podrían no aparecer en la segunda. Eso va a depender de ustedes. Bueno, y en algunos casos es evidente, hay fuentes que no son como las más apropiadas y deberían ir ustedes a las más apropiadas para este segundo check. Profe, ¿Sí? profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que intenté seguir contactando alguna fuente que sea referida a la dirección del hospital. Mi caso, o sea, mi reportaje habla sobre bebés que fueron cambiados a nacer Ya, ya. en el hospital de Coyhaique. Y intenté contactar como con autoridades, pero no recibí ninguna respuesta, excepto de una que me dijo que tenía que llenar un formulario. Y llené el formulario y me dijo que el formulario que él me había mandado no servía, que tenía que llenar otro. Llené el otro formulario y me dijo que era imposible que me pudiesen dar una entrevista. Y envié las preguntas que quería hacer y me dijeron que no se podía.
Perfecto. Y no Mira, sé qué puedo hacer no en te ese caso. preocupes, lo importante es que levantes el tema con las otras fuentes. ¿Te acuerdas que hablamos con todas las fuentes que son protagonistas? Tú levantas ese tema y después, dentro del reportaje, tú al final, es importante que guardes registro de todos los intentos que hiciste, ojalá los correos, ya, tú tienes que tener esa información y hacia el final tú señalas que hiciste todo, nos cuentas que hiciste todo este esfuerzo, lo que te ocurrió y que finalmente el hospital no quiso darte una respuesta. Y eso se publica así. Y eso le da una legitimidad periodística a tu texto. No se cae. Siempre y cuando tú puedas levantar por otras vías el tema. Si es que está el abogado, si es que está la familia, si es que está, digamos, ahí se puede levantar. Eso es lo que tienes que evaluar. Que, Ya, con las profe, fuentes que tienes se porque pueda levantar el tema. sí, porque mis fuentes directas serían, bueno, los afectados, que es la familia, una TENS del área de maternidad y un psicólogo, porque vamos enfocado en cómo afectó a la familia. Entonces, no sé si puedan quedar esos como unas fuentes directas. Absolutamente. Eh, Y, Recuerda y mi elaborar tu última plan de pregunta, reporteo y que las fuentes sean las que te permiten cumplir con tu selección y planteamiento. y profe, tengo otra consulta. Lo que pasa es que el director del hospital hizo una declaración sobre el caso, pero lo hizo por medio de la página de YouTube del Poder Judicial. ¿Yo puedo colocar parte de eso citando correctamente que lo dijo en ese canal, no es cierto? Claro que sí, que lo que ya Ya, hablamos hoy día, lo que ya hablamos hoy día, tienes que citar. Tienes que referir a la ya, profe. fuente, Gracias. ojalá en pie de foto puedes dejar el link, por ejemplo, y colocas visitado tal día, qué fecha tú lo visitaste, qué fecha es la declaración. Sin duda, eso se cita correctamente, dando cuenta de la fuente. Ya, profe. Gracias. Bueno, bueno. ¿Alguna otra consulta antes de cerrar? Bien, entonces nos encontramos el miércoles para seguir con las devoluciones de